buenas tardes, amigos, bienvenidos a otro espacio de Era Tabú. Como siempre, nosotros preocupados por aquellos problemas que tienen que ver con la familia, la pareja y en este caso escuchar al doctor Roberto Moisés Miranda, que es un abogado penalista que nos va a conversar sobre uniones legales, ¿no? Y cuando se anuncia esto, automáticamente aparece la posición matrimonio gay. No puede ser, que por acá, que por allá la iglesia salta, pero yo no sé si en algún momento hablaron de matrimonio. Y hay una gran diferencia entre uniones legales y matrimonio. Perfecto, gracias, doctor Maestre. No, encantado. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Creo que es importante que todos sepamos que el matrimonio no nació aquí en el Perú como una institución del derecho civil, sino del derecho canónico. Cuando se casaban, las parejas se casaban en la iglesia, no en el registro de estado civil. Esto es nuevo. E incluso no había partida de nacimiento, había partida de bautismo o bautizo. Así es. Entonces, por esa razón creemos que es importante que nuestra legislación contemple, obviamente, ciertos grados de protección. Y hay parejas, como usted lo ha dicho, que sin tener relación sentimental y de repente siendo del mismo sexo, forman una comunidad de bienes. Y esta comunidad de bienes, ellos necesitan de una protección. Por tal razón, creo que es conveniente que se pueda dictar una ley que establezca la seguridad y garantía de que esos bienes sociales adquiridos durante este tipo de relación de convivencia, que necesariamente no tiene que ser homosexual. Claro. ¿No? Lo hemos dicho, puede ser, como usted manifestó, entre dos viudos que hacen una olla común, los dos son ya personas jubiladas, que no tienen más que un inmueble y entonces comienzan a adquirir bienes, pero quieren proteger esos bienes. Claro. No tienen ningún tipo de vínculo sentimental. Entonces, para eso existe una doctrina alemana que nosotros prácticamente es lo que proponemos a la legislación peruana, que es el convenio o contrato de vida en común. Sí. El contrato o convenio de vida en común puede permitir que una persona, por ejemplo, jubilada y un joven o una señorita o de repente alguien que es indigente, como también lo habíamos conversado, ¿no? Puedan vivir bajo el mismo techo sin necesariamente tener una relación homosexual, ¿no es cierto? Pero que esta comunidad de bienes, esta sociedad de gananciales que se va formando pueda estar pues protegida por ley, de modo que al momento del fallecimiento de alguno de ellos no hereden terceros, sino que hereden entre sí. Entre sí. La unión civil, según lo que tenemos en la legislación comparada, es el contrato o convenio de vida en común. De vida en común. O sea, ¿necesariamente tendrían que vivir bajo un mismo techo? Es muy posible debido a que la sociedad de bienes que se va creando va a tener que ser compartida. Por consiguiente, tienen que usar la misma refrigeradora, el mismo inmueble, el mismo vehículo tal vez, ¿no? Claro. Entonces ahí la ley debe proteger ese patrimonio. Esta unión civil que se está proponiendo podría tener efecto, por ejemplo, entre un hombre casado que no se ha divorciado, pero que hace 20 años ni ve a su esposa y este tipo de unión con otra persona. Nuestra legislación actualmente no lo permitiría, porque exige que para que haya una sociedad de bienes tenga que ser libre de impedimento matrimonial. Los dos tienen que ser libres. Así es, tanto el hombre como la mujer, o el hombre como el hombre, o la mujer como la mujer. Lo que quisiera enfatizar es que no proponemos eso como ley, sino estamos dándole una solución para evitar estos escándalos o escandaletes electoreros en la cual dicen, utilizamos la palabra matrimonio, señores. La categoría de matrimonio hay que respetarla. Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Aparte etimológicamente, no se ha hablado de matrimonio. No se ha hablado de matrimonio, pero algunos titulares han interpretado que esta ley o esta propuesta electoral sería la de un matrimonio. Otra cosa, tampoco se ha hablado que es solo para gays. Ajá. ¿No? Eso es muy importante. Eso es muy importante, porque estaríamos hablando, digamos, de personas de diferente sexo o del mismo sexo. Claro. ¿No? Sino que aquí lo que se trata de proteger es el patrimonio. No la relación sexual o el vínculo afectivo o sentimental que hay entre estas personas. No se trata de proteger eso necesariamente. Eso de fidelidad son otras categorías. Estamos hablando de un examen estrictamente de carácter legal. Podría tratarse de una unión, por ejemplo, entre un tío abuelo, ¿no? Y un sobrino nieto, huérfano de padre, huérfano de madre, y que es un chico que no tiene con las justas medios para estudiar, ¿no? Y
tío abuelo sí tiene los medios, no tiene a quién dejarle herencia, entonces hace una unión de este tipo. Por supuesto. Esto, aunque sean medio parientes. Claro, e incluso ese tío abuelo puede ser que tenga hijos, pero estos hijos no han merecido, por el También. abandono al cual lo han sometido, no han Así merecido es. que hereden, digamos, los bienes. Entonces, pero este sobrino nieto o este, digamos, adoptado Sí. no legalmente, digamos, es la persona llamada a poder asumir el patrimonio y la propiedad. Yo creo que por ahí va el sentido de la ley. No debemos legislar en función a las personas, nos enseñaron Sí. en el derecho, sino en función de las cosas. Claro. ¿No? Entonces, e incluso no tenemos una estadística de cuántas uniones existen en el Perú de este tipo. Claro, que podrían haber todavía, ¿no? Debería haber, pero en el concubinato sí hemos tenido, por ejemplo, algunas estadísticas, porque el INEI sí tuvo, digamos, la posibilidad de poderlo poner como categoría dentro de una encuesta, Sí. dentro del censo. Pero en este caso, pues, se ha guardado la privacidad de conocer si o no tienen, pues, alguna orientación sexual o estas personas Claro. no tienen un vínculo O sea que necesariamente afectivo. lo interesante de esta propuesta es que no necesariamente obliga al uno y al otro vida sexual. Así es, y de lo que deberíamos tal vez tratar de evitar es justamente esto. ¿Por qué? Porque se está manoseando la palabra matrimonio, y la Y no palabra es, pues, matrimonio no es. etimológicamente viene de matri, que viene a ser matriz, y es un derivado de mater, que es mujer, madre, ¿no es cierto? Y monio, que viene a ser el rol o el ejercicio o la función que se ejerce dentro de un matrimonio. O sea, dentro de una relación en la cual hay la posibilidad de la procreación, de la reproducción humana, ¿no es cierto?, de manera natural. Entonces Claro. creo que ahí no Ahí deberíamos está. tergiversar de ninguna manera y no utilizar la palabra matrimonio, que es otra categoría. Otra categoría. Otra Y categoría. Aparte de eso, no ha sido propuesto como tal, ha sido propuesto como una unión civil. Ya hubo una corrección últimamente, ¿no? Aunque por si acaso, ¿no? hubo una corrección últimamente porque la legislación uruguaya hace unos meses atrás estableció eliminar la palabra hombre o mujer en la unión o vínculo matrimonial, sino únicamente contrayente. Ujú. Y por consiguiente, con la palabra contrayente no se daba ningún tipo de identidad sexual. Y entonces eso era otra cosa. Y además podía incluso permitir a esta pareja la adopción. Y eso sí, realmente ya Sí, es ya es arena de otro costal. De otra cosa. Tenemos la llamada de Sarita Vázquez Quispe, que dice: no estoy de acuerdo que personas del mismo sexo se casen si ellos creen que lo que hacen está bueno para ellos. Lo que es, yo creo que el matrimonio es sagrado y se debe respetar. Si tanto desean compartir sus bienes, que lo compren a nombre de los dos, si es que eso es lo que les preocupa. No, gracias por el mensaje de Sarita, y creo que es conveniente que podamos ver en ella representada la opinión de muchas familias y muchos peruanos. En efecto, hay que subrayarlo, esto no es matrimonio. Esta propuesta que se ha lanzado, al menos aquí en el Perú, no se ha presentado como un proyecto de ley en la que aparezca la palabra o el término matrimonio, sino unión civil. Nosotros lo que proponemos es evitar que la categoría matrimonio sea manoseada por la legislación y mantenerlo dentro de la categoría que usted ha llamado sagrada, obviamente, dentro de Sí, la sí, categoría de una sociedad natural en la cual está, digamos, una pareja dispuesta a tener vida en común entre hombre y mujer, que sean heterosexuales con fines de procreación y obviamente reproductivos, y que creen un patrimonio común. Pero Sarita también nos ha dado un ejemplo. Dice, si estas dos personas del mismo sexo compran un bien, mejor que lo compren al nombre de los dos. Sí. Y yo le digo a Sarita, es una buena solución, pero ¿qué pasa si uno de ellos tiene ya un heredero y fallece? Entonces, cuando hagan la declaratoria de herederos, uno de ellos va a tener herederos que nunca participaron en esa convivencia y que asumirían la propiedad de un bien Sí. en la que participó la pareja de esta persona fallecida. Entonces, Claro. por esa razón estamos buscando de que se perfeccione el texto de esta disposición o esta propuesta legislativa, ¿no? Sí. Y no se tergiverse tampoco. Claro que sí. Muy buenas tardes, doctor. Si esas dos personas homosexuales quieren unirse, pues que se unan. Y yo creo que la ley está ahí, acaba de decir el doctor, es como un contrato. Si ellos ya decidieron, pues que lo hagan. Yo pienso que el gobierno no tiene por qué dar una ley. ¿Y qué pasa sin que haya ley ni nada? Dos personas solteras ponen los bienes a nombre uno del otro. Claro, lo que nos había dicho nuestra primera oyente, ¿no? Que pudiera ser, digamos, a nivel de copropiedad. Lo que ocurre es que al fallecimiento de alguno de ellos, o en todo caso si se disuelve ese vínculo, podría generar derechos a terceras personas. Llámese hijos, o padres, hermanos, o de repente el cónyuge que fue, digamos,
por un tiempo con el cual vivieron. Entonces, no necesariamente creo que sería la solución definitiva. Por esa razón que ya en varias legislaciones se ha establecido este tipo de acuerdos o convenios o contratos, ¿no? Porque la copropiedad no garantiza de ninguna manera que pueda alguien al momento de su muerte tener la libre disposición de otorgárselo al copropietario, sino que a él le heredan. ¿Quién? Un hijo, de repente, que lo abandonó hace mucho tiempo, o una pareja que tuvo también, con la cual nunca se divorció. Sí. Entonces, esos casos, si bien no son tan frecuentes y tan comunes, creo que son vacíos legislativos que deberían ser cubiertos, pero no por una ley pues que diga matrimonio entre gays o boda homosexual. No, de ninguna manera eso. Voy a ponerle un ejemplo. Imagínese un señor que tiene 82 años, que está postrado en su cama, tirado en una casita donde nadie, ningún hijo ni nieto lo viene a visitar, está parapléjico y solamente hay una enfermera que desde hace 20, 25 años lo cuida, lo atiende, le cambia su ropa, lo acompaña, le hace su comida. Ese hombre dice, cuando yo muera, van a venir mis hijos como si fueran buitres sobre lo que yo he dejado. Y yo no quiero que esto sea así, porque en 25 años me han dejado tirado, abandonado. Entonces yo lo que quiero es que todo mi patrimonio, o la mayor parte de ello, pase a esta enfermera que ha dado su vida cuidándome. No me ha tocado un pelo porque soy un parapléjico, estoy tirado en una cama. Entonces, ¿hay alguna norma que la voluntad de este señor pueda ser cumplida? Eso es una de las preguntas que tenemos que hacernos ante esta situación. Una persona que quiera dejar sus bienes ya no por herencia natural, sino que elija a una persona a través de una especie de convenio para que pueda quedar ahí su patrimonio y sus pertenencias. Así es, en efecto, porque si esta persona, por ejemplo, redacta un testamento a favor de la enfermera, sí, y no contempla o margina del testamento a uno de sus herederos legales, sí, que son legítimos, entonces a la muerte de este caballero, cualquiera de sus herederos legales puede pedir la nulidad del testamento. Así es. Entonces creo que es conveniente que esta figura pueda regularse de modo que haya una facilidad de parte, digamos, de la persona que es la propietaria del bien para los efectos de decidir a favor de quién se quedan esos bienes. Así es. Por eso que creemos que debemos, ante las propuestas legislativas, tener seriedad en poderle darle una solución integral, ¿no? No solamente una solución para un solo grupo de personas o un determinado grupo de parejas que tienen el mismo sexo. No, señores, no es solamente el problema de ellos, no solamente es el problema de ellos. También hay problema en otro tipo de personas de diferentes generaciones que tienen diferentes sexos, incluso heterosexuales, pero que tienen también el problema de la definición del patrimonio posterior a la muerte, ¿no? Claro que sí. Doctor Miranda, no sabe cuánto le agradezco que haya estado Muchísimas acá. gracias, doctor maestro. Realmente ha sido un lujo tenerlo y que con sus conocimientos haya podido ilustrarnos sobre este tema. Hasta el día de mañana.